Señores, señoritas, muy buenas noches, buenas tardes. Vamos a dar por iniciado la semana número 12 de la unidad didáctica de análisis y diseño de sistema nocturno, correcto, del Instituto Superior Tecnológico Julio César Tello. Como ya es costumbre dentro de nuestra unidad, vamos a comenzar pasando lista. Comiencen. El día de hoy vamos a ver un tema, primeramente, el primer tema es el trabajo que les dejé, que iban a empezar el EQ, ¿correcto? Y de ahí ya vamos a ver lo que es metodología RUP, ¿correcto? Listo. A ver, ¿quién quiere comenzar, por favor? ¿Qué grupo quiere comenzar antes que yo los escoja? A ver, de una vez, por favor, o empiezo a llamar por nombre y si no está el grupo o no tienen el trabajo, ¿comenzamos en orden alfabético o comenzamos de la A o comenzamos de la Z? A ver, vamos a ver aquí, voy a colocar el nombre de todos ustedes. Listo. Alejandro Arias, Alejandro Arias, Alejandro Arias, no contesta. Anderson Pacheco, Profesor, buenas tardes. ya, Sí, a ver, por favor. ¿Cuál es tu grupo? Debe haber formado un grupo. sí tenemos. Freddy Ya, ¿cuál Bastidas, es tu? Camila Ya, Quiñones, espérate. Espera, Freddy Bastidas Bastidas y la doctora. y Luis Rosas. Camila, Éramos eran cuatro de grupos. tres, de tres. ¿Te No, acuerdas grupo que de la cuatro. semana pasada? Ah, ¿de cuatro eran? Sí, Ya, de de cuatro. cuatro. Ya, listo. ¿Qué más? ¿Qué son más que cuatro gatos? ¿Cómo iban a ser de cuatro? Son los cuatro. Luis Rosas, Camila Quiñones, Freddy Bastidas y yo, Anderson Pacheco. Luis Rosas. Correcto. Listo. A ver, Luis Rosas, que comparta. ¿No está Luis Rosas? Mi compañero Freddy, profesor, iba a compartir la pantalla. Ya, que comparta Freddy. Que ponga la autorización a Freddy. Listo, Freddy. ¿Puede ver, profesor? Sí. Un poquito más grande. Agrándalo más, por favor. Más. Casi que te ocupe toda la del ancho. Ya, listo. Ahora sí. Ya, a ver. ¿Qué cosa es lo que es? Emergencia. Pero ojo, era un caso de uso. ¿Cuál es la? Genera una hora. Ahora sí. Porque como había solamente emergencia, generar orden de atención. Ya, es generar orden de atención. Ya saben ustedes que ya no es de acuerdo como el sexo, ¿no? Ustedes tienen que adecuarlo, ya, por si acaso. Ya, listo. Entonces,
A ver, la doctora que comience. Camila. Camila. Camila la una. Camila la dos. No se te escucha nada. Ahora, Ahora sí. ya ven los audífonos. Listo. Ya, ok, buenas noches con todos. Mi equipo y yo hemos elegido el caso de uso de generar una orden de atención de emergencia. En la breve descripción pusimos que este caso de uso permite a la enfermera generar una orden para el paciente, así tenga o no tenga una historia clínica, recordando que va a ser atendido igualmente, ya que en el texto nos dice que va a ser atendido así su salud así esté muy grave de salud o simplemente mal, ya que es una emergencia. El actor de este caso de uso viene a ser la enfermera, claramente. Para el flujo de eventos, en el flujo básico, en primer lugar tenemos que este caso de uso comienza cuando la enfermera elige generar una orden. Elige No se generar te una orden. escucha. Ahora, Ya, sí. ya, continúa. Como les decía, este caso de uso comienza cuando la enfermera selecciona generar una orden de atención de emergencia en el menú principal del prototipo y del sistema, el cual muestra la interfaz que dice generar orden de atención de emergencia eh, con, con una lista de todos los pacientes que están esperando ser atendidos. La lista contiene los datos como el nombre y los apellidos del paciente, su edad, claramente, su DNI, la fecha y hora en la que ingresó al establecimiento de salud y, como nos menciona en el texto, que tiene que ver qué doctor está disponible para que le brinde la atención médica. Así que también se le deriva un doctor. En tercer lugar, la enfermera va a seleccionar una de las órdenes de atención y posteriormente la opción de aceptar. Después, el sistema muestra la Ya, ahí interfaz. nomás, ahí nomás, ya entra va a entrar, a ver, Luis Rosas, ¿está o no está Luis Rosas? Hace un momento nos comentó que estaba teniendo problemas de red, pero sí se había conectado. No sé si ahorita estará en sala. No lo he visto hasta ahorita. Bueno, ya, continúa Freddy. ¿Se me escucha, profesor? Fuerte y claro. Ok, continúo. En el paso 5, el sistema muestra la interfaz orden de atención de emergencia, donde se muestra detalladamente los datos de la orden, número de orden, fecha y hora de entrada de la clínica y el doctor que brindará la atención médica. Asimismo, los datos del paciente, el nombre y sus apellidos, su edad, DNI, fecha y hora de entrada de la clínica, contacto de emergencia, prediagnóstico, alergias, datos clínicos antecedentes, además que incluye un cuadro de texto para colocar las observaciones y dos opciones de selección, generar orden y crear historia clínica, y los botones grabar y salir. La enfermera, paso 6, la enfermera ingresa las observaciones de haber. La 7, la enfermera selecciona generar orden. 8, la enfermera selecciona grabar o guardar, en el caso del sistema. 9, el sistema actualiza la orden como realizada. Ya, listo, ahí 10. nomás. Anderson continúa. Anderson continúa. Siguiendo, habiendo. No te escucho. Se cerró. No te escucho. Entrecortado.
Inter- No te escucho. No te escucho, no te escucho. No te escucho, Anderson. De verdad que no te escucho nadita. Precondiciones. Y yo no te escucho nada. Hasta el punto 10 nomás han quedado. De ahí yo no les he escuchado nada, por si acaso. Hasta el 10 nomás. Ese es tu sistema, doctor. Ya no es mío, por si acaso, Luis Rosas. Ya, ¿Me escuchan? continúa Camila. A ver, Camila, punto 10. No, no te escucho, Anderson, no te escucho. Camila, continúa del punto 10. ¿Ahora me escucha, profesor? Ay, Y ahora sí. Ahora sí te escucho. A No, ver. no se me escuchó lo que hablé, nada, nada. Nada, nada, yo no te escucho nada. Ah, ya, pero le repito, repito. Ahora sí te escucho claro. Ya, Vamos a perfecto. internet, disculpe, disculpe. No, le estaba diciendo, ¿no? Ya una vez que se quedó en el punto 10, en el sistema, ¿no? Se va a mostrar el mensaje de la orden generada y se va a cerrar la interfaz automáticamente. En el punto de los flujos alternativos, al crear la historia clínica en ese caso, ahora, si en el punto 7 anteriormente que hemos visto, la enfermera selecciona crear historia clínica, ese es en el caso de que hay un paciente que va por primera vez y no tiene una historia clínica, ¿no? Generada. Entonces se le va a crear una historia clínica, y esto lo va a hacer, claro, la enfermera. Caso contrario, si ya es un paciente que anteriormente ya tiene una historia clínica, simplemente se le va a generar la orden. Por eso hemos puesto ahí, ¿no? En el sistema se actualiza la orden como crear la historia clínica. En el punto de 4, de precondiciones, la enfermera lo que va a tener que hacer es primero acceder, ¿no? al sistema de la Clínica El Ángel, que es este caso, para poder registrar allí los datos, ¿no? de los pacientes y actualizar tal vez las historias clínicas eh, en la base de datos. Ese es como precondiciones. Y en el punto 5 como postcondiciones, quedará ya en el sistema, ¿no? Generado la orden de atención o la actualización también de la orden de atención de emergencia del cliente. Gracias. ¿Se me escucha esta vez, profesor? Sí, sí, a ti te escucho normal, ya, no hay ningún problema. Ah, Sigue. ya. Eso es con respecto a las postcondiciones. Y también habíamos, no sé si El se puede prototipo. mostrar un prototipo, ajá. eh, Estábamos ahí. A ver. Un momento. Profesor, aquí está el prototipo. Lo hicimos muy a la volada. Yo lo saqué de un laboratorio que habíamos hecho con el profesor Vega. Y no está tal cual exacto porque, o sea, decidí hacerlo pues hoy prácticamente. Si no estuviera tal cual está en EQ. Ya, bueno, casualmente los prototipos se mandan los pantallazos. O sea, no se trabajan dentro del mismo viso, ¿no? Entonces, por eso es que te demora. La cuestión acá era simplemente sacar el pantallazo de lo que usted, o sea, generan su formulario, ¿correcto? Ustedes generan el formulario, le sacan el pantallazo y eso lo muestran, lo colocan como prototipo. O sea, el prototipo no tiene por qué estar funcionando. Ojo. Entonces, por eso, el estar creando tus pantallas, estar generando todas esas cositas es lo que te quita el tiempo, ¿no? Y de acuerdo a lo que te pide, por ejemplo, no muestra realmente lo que estás colocando, ¿no?
Ya, listo, ahí nomás. Regresemos a la pantalla del EQ. Quiero el EQ. Para darle las observaciones del caso. Ciérralo, ciérralo, ¿no? Agrándalo. Listo. Ya, el caso de uso permite a la enfermera generar un orden de atención de emergencia, tenga o no una historia clínica. ¿Quién no tiene la historia clínica? El paciente, profesor. El ¿Y dónde paciente dice que el paciente? Ah, pero ahí tiene que colocar, ¿no? El caso de uso permite a la enfermera generar una orden de atención de emergencia, ¿correcto? Tenga o no una historia clínica el paciente, ¿no? ¿Correcto? Por ese caso. Listo, baja, el actor de la enfermera, flujo de eventos, vamos, baja, baja, baja. Flujo de eventos, sigue bajando. Ahí nomás, en el 1 nomás, en el 1 nomás. En el 1, regresa, 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 regresa. Sigue, sigue, sigue. Listo, ahí nomás, ¿correcto? Ya, ahí nomás. El caso de uso comienza cuando la enfermera elige generar una orden de atención de emergencia en el menú principal. El sistema muestra la interfaz, no, ya no es generar, sino lo que muestra es orden de atención de emergencia, porque lo que tú tienes que mostrar es la orden, no generar, porque generar está arriba en la opción del menú principal, ¿correcto? La interfaz es orden, orden, no generar, orden de atención de emergencia. Con la relación de todos los pacientes que aún no han sido atendidos y necesitan serlo. Ojo acá, mira, esta relación contiene ciertos datos como el nombre y apellido del paciente, pero si el paciente recién está llegando para que le generen una orden de atención, ¿sí o no? El caso de uso comienza, ahí nomás, no modifiquen nada, entramos a la parte del análisis, ¿correcto? Entonces, lo que la enfermera, ¿qué va a hacer? Es generar una orden de atención. O sea, su profesor Hernández está llegando después de haber sido atropellado por 50 camiones, está llegando a emergencia, ¿correcto? La enfermera sale y me dice, oh, señor, ¿está usted bien? Toda sarcástica, ¿no? Les vamos a generar una orden de atención. Deme su número de DNI, porque tienen que buscarme si estoy o no estoy. O sea, necesariamente yo cuando llego a generar una orden de atención, si ustedes han leído, porque han leído, dice, primeramente busca la historia clínica. O sea, o sea, yo entro a generar, ¿correcto? Entro a generar la orden de atención y dice ahí, consulta si el paciente o la persona que viene a atenderse tiene o no historia clínica. ¿Sí o no? Ahí venía el famoso include. Es decir, que para poderme generar una orden de atención, lo primero que tienen que hacer es ver si yo ya soy un paciente antiguo o no. Porque cuando un paciente es antiguo, ya debe tener su historia clínica. Pero si no es un paciente antiguo, entonces se le genera la historia clínica y después de la historia clínica se genera la orden de atención. ¿Correcto? Por si acaso. A ver, tienen ahí el texto, por favor, del caso práctico para que puedan ver. Ustedes son los primeros, ¿no? A ver, tienen el texto, no, el trabajo, el que les dejé, la tarea de la semana 11, ¿lo tienen? Sí, profesor, un momento. Voy a dejar compartir pantalla un momento. Ah, a ver, acá estoy entrando yo, semana 11, hoja de práctica. No, yo vamos a agarrar la de la 10, ¿no? De la 10 era, de la semana 10. Pero de la semana 10 era de modelamiento. Sí, era de modelamiento. Era de modelamiento de la semana 10. Ajá. Sí, acá está. Acá lo tengo.
Yo lo voy a compartir. Un momentito, por favor. Aquí está. Dice, tratamiento de emergencia, servicio de atención médica a personas que en forma súbita o violenta presentan alteración de salud que ponen en riesgo su vida que pueden fuera permanentemente. Diariamente llegan pacientes a la clínica que son atendidos por una enfermera que genera, o una enfermera que genera una orden de atención de emergencia. Todas las personas que son atendidas por tratarse de una emergencia y se les apertura una historia clínica si es que no tienen una historia clínica, ¿correcto? Para generar una orden de atención, la enfermera debe especificar los datos del paciente y realizar una búsqueda para asignar al médico. Ojo, pero lo primero que hace es saber si tiene historia clínica o no tiene historia clínica. Ya, por si acaso. Entonces, la orden de atención debe estar amarrada a una historia clínica. Si el paciente tiene una historia clínica, lo único que hace es obtener los datos de esta historia clínica y lo va colocando ahí. Ya hay que tener en cuenta esta partecita. No es que primero genero mi orden de atención, ¿correcto? Y después veo si tiene o no tiene clínica. ¿Ya? Toda entidad de salud se rige por una historia clínica. Yo llego a atenderme, ¿correcto? Y me generan mi historia clínica. Es lo primero que hace. O te preguntan, ¿tiene historia clínica? No, yo soy nuevo. Entonces me generan mi historia clínica, me preguntan mi nombre, mi dato, mi dirección, etcétera, etcétera. Y van colocando ahí todo mi dato. Y después de eso ya generan mi orden de atención que está relacionado a mi historia clínica, ¿no? Porque yo puedo tener 30, 40, 50 órdenes de atención, pero todas están referenciadas a mi historia, por si acaso. ¿Ya? ¿Correcto? Traten de modificarlo, por favor. Traten de modificarlo. ¿Ya? No hay ningún problema, está bien, porque han hecho, y eso es lo que me gusta. Uy, yo pensé que se había cortado, ¿no? ¿Correcto? Ya, modifíquenlo, actualícenlo, no hay ningún problema, pero adjunten al final del texto el prototipo. Ya, el prototipo, me gustaría por favor que coloquen el prototipo, les voy a dar más tiempo para que puedan realizarlo y lo puedan mejorar, ¿sí? Y ya, y verifiquen bien claramente, por eso están los casos de uso. En los casos de uso nosotros hemos especificado, ¿no? Que hemos dicho que para generar una orden de atención, si ustedes la han visto, primero debe leer, ¿no? Por eso tenía el include, ¿se acuerdan? Primero debe leer historia clínica. En caso no haya historia clínica, se generaba la historia clínica, ¿correcto? Como un exclude, ¿no? Perdón, como un exten. ¿Listo? No hay ningún problema con ustedes, ¿ah? Gracias, muy bien. A ver, ahora, ¿quién continúa? Ya está Anderson, Freddy, Camila, ya, y Luis Rosas, que no he entrado, no le he escuchado nada. A ver, Alejandro Arias, nuevamente. Alejandro Arias. Listo, no hay. Inés Arotinco. Profesor, yo lo hice sola, pero ahorita tengo un problema, no me está Ya, descargando el archivo. Lo que pasa es que lo hice en la PC de mi computadora de ya, trabajo. Un ya. ratito. Me lo mandas al WhatsApp, si no puedes, no puedes compartir. No, no, lo que pasa es que no me está abriendo el archivo. Un ratito, ahorita lo soluciono. Ya, muy bien. Ajá, miren, veo esa es una respuesta muy salomónica cuando no la han terminado de hacer. Ya. Carlos Tapia. Carlos Tapia. Señores, ustedes son informáticos y me van a perdonar. Miren, y esto está siendo grabado para que ustedes puedan entender. Ustedes son informáticos. Ustedes sabían que hoy día tenían que exponer. Ya era algo que no es algo súbito que le he hecho ahorita de emergencia. ¿Saben que van a exponer ahorita? No. Yo ya les había dicho que la próxima semana van a exponer. Entonces, yo debo preparar mis equipos y debo saber cómo debo resolver.
Ya debo haber probado mi micrófono, debo haber probado mi pantalla, debo haber probado mis archivos. Hablo en forma general, ¿ah? Tanto para Rosas como para Rotín y para todos los demás que me van a poner algún barajo. Entonces, todas esas cosas ustedes deben prever. Son informáticos. Nosotros me van a disculpar, pero nosotros no podemos poner ese tipo de excusas. Cuando ustedes trabajan en una empresa y son ustedes los encargados de hacer una presentación, porque el expositor va a ser otra persona, ustedes son los encargados de revisar que el equipo esté funcionando, esté todo correctamente, ¿no? De repente, con un día de anticipación, tengan el archivo en una computadora, lo tengan en USB, lo tengan en un CD. Falla uno, está el otro. Falla uno, el otro, está el tercero. Lo envío a mi correo electrónico. O sea, eso es lo que nosotros debemos hacer. Seguridad informática. Nosotros debemos prever todas esas contingencias, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a veces digo, oye, o sea que Internet, me está fallando el Internet, ¿no? Entonces, desde el celular, ¿correcto? Comparto, o puedo decir que un ratito, ¿no? Que me ha ido tal cosa, pero me queda una alternativa. Entonces, nosotros debemos prever esto, salvo por ahí que haya una reunión que ya no me permita contestar, ¿no? ¿Ya? Entonces, es algo lo del Internet, porque el Internet sí, se va el Internet, ¿no? Ya, se fue la luz, correcto. Esas son cosas que uno no prevé, ¿no? Porque hay, a veces hay apagón. Ahora me salen que todo, se le fue la luz, profe, se le fue la luz, ¿no? En todo caso, siempre esos archivos deben tenerlos ustedes a la mano, en uno o dos lugares completamente distintos. Deben probar ustedes los equipos para que no tengan problemas más adelante. He tenido la oportunidad de ver cómo exposiciones se han caído simplemente porque el personal de informática te confiaron. Y nosotros como informáticos no debemos confiarnos ante nada, nada de nada. Probamos los equipos un día antes, probamos los equipos media hora antes, una hora antes, y hacemos la prueba de que está bien conectado al Internet, que el cable no se vaya a cruzar con nada, no se vaya a romper, ¿no? De repente el patch cord de la parte del conector está con los cablecitos que se están rompiendo y se rompe en plena exposición, todas esas cosas, no sé, nosotros debemos prever todas esas situaciones, que el equipo esté funcionando, salvo por ahí que se vaya en Internet, salvo por ahí que se vaya la energía eléctrica, eso ya no es cuestión de ustedes, porque esas son cosas tuyas, ¿no? O que se quemen en ese momento, por ejemplo, el proyector, tener un proyector de repuesto, por si acaso no funciona uno, entra a tallar el otro. Ahora, si la empresa no tiene, ya tampoco no es problema de usted, ¿no? Pero de todas maneras siempre hay que prever esas cosas. ¿Correcto? Listo, regresamos con Carlos Tapia. Carlos Tapia, a ver, vamos a poner acá, si no, ya vamos a perder muchas personas que van a salir al Sustia, por si acaso. ¿No hay Carlos Tapia? Listo. Guillermo Ayala Alza. Guillermo Christopher Ayala Alza. Bueno, ya no es cuestión mía. Guillermo Ayala Alza a la 1, a la 2 y a las 3. Listo. Mariela Flores. Profesor, buenas noches. Marielita. ¿Cómo está? Buenas noches, Mariela. Profe, no ¿Tienes hice grupo? trabajo, lo siento. No tenía grupo tampoco, pero no realicé el trabajo. Bien. Disculpe. Perfecto, no hay ningún problema, Marielita. Vale tu sinceridad y eso de verdad te agradezco, Mariela. Mayra, Mayrita.
Pero debes tener el archivo, Mayra. ¿Ya ves? Eso, cuando llegue la presenciabilidad, que es a partir de la próxima semana, ¿mm? ¿Se dan cuenta? Hay muchas cosas, hay muchos factores que ustedes tienen que corregir, por favor. ¿Ah? Renzo Trillo, Profesor, eh, disculpe, profesor, no logré hacer el trabajo. También no formo parte de ningún grupo. Estoy solo. lo hubieras hecho solo, ¿no? Como me ha dicho Inés, ¿no? Que ahorita vas a colocar. No, sí. No se te puede escapar de las manos, Mayra. No se te puede escapar de las manos. Por eso le digo, ustedes son informáticos. No sé quiénes habrán enseñado seguridad informática, pero a mis alumnos, cuando yo enseño seguridad informática, pucha, a ninguno se les escapa nada. Y no me llores, y no llores. Sandoval, Quito, Airón, o Iron, no sé cómo te dirán tu nombre. Sandoval, Sandoval, Sandoval a la 1, Sandoval a las 2, Iron, Sandoval, Sandoval a las 3. Listo, señores. Solitos se están poniendo la soga al cuello ustedes, ¿ah? Después no miren que yo soy malo. Y para cerrar, vamos con Inés. ¿Ya solucionaste tu problema, Inés? No, profesor, no me abre mi archivo. Yeah. Profesor, Bueno, durante la clase, si es que me permite, yo se lo mando por internet en todo caso. Lo que pasa es que no, te yo le he tiene que jalado, poner. lo he jalado por USB el archivo y no me está abriendo. No sé qué pasa. Ujú. Pero lo que tú tienes que hacer es poner el trabajo. Tú me lo envías, yo lo presento y tú lo expones, no hay ningún problema. Ya, profesor. Ya, porque la idea es poner el trabajo, ¿correcto? Tienes hasta las 8. Si no hay a las 8 ya, fueron, ¿correcto? Por si acaso. Señores, bueno, solamente un grupo, y bueno, Inés que dice, pero todavía no hay evidencias del trabajo, ¿no? Entonces, solamente al primer grupo, bueno, al único grupo de Freddy, de Anderson, de Camila, ¿correcto? Bueno, Luis Rosa, no sé, no lo he escuchado, no lo considero. Entonces, han presentado el trabajo, muy bien, me parece perfecto, se han reunido, veo de que hay interés, porque eso es cuando uno considera el interés, realiza el trabajo. Cuando no lo haces, es porque no hay interés. Han tenido toda una semana yo sé que trabajan, pero también sé que tienen responsabilidades. Y también esas responsabilidades también se dejan para todos los cursos. No sé cómo están, sí, pero yo no he puesto nada, me pone un montón de cosas que para mí realmente no va. Yo lo considero en el trabajo, pero en la exposición no lo considero. Y por más que la abogada salga a decir, por eso dijo, yo necesito evidencias. Y las evidencias no me demuestran nada. ¿Correcto? Ahora, una de las cosas importantes, por favor, es eso. El día lunes he programado presenciabilidad con lo de la mañana, porque ya están yendo sus compañeros de mecánica, también ya están yendo presencial, producción, electrotecnia, de computación, creo primer ciclo ya está yendo, así que yo necesito también presenciabilidad. Voy a programar de repente, no esta semana, pero sí de repente la próxima, no sé, el día lunes yo he programado con lo de la mañana, así que por favor, ya tienen que ver ustedes esta situación, ¿no?
se está dando muchas contemplaciones, bacán, pero tampoco puedes regalar las notas. Tú me dices, profesor, apóyame, yo te apoyo, pero yo te apoyo cuando veo que realmente entregas trabajos, intervienes, ¿no? Que normalmente son los 4 que acaban de salir del grupo, los 3, mejor dicho, porque Rosa no lo he escuchado, ¿no? Camila casi siempre interviene, Freddy también, ¿no? Anderson también, Inés hay veces por ahí, ¿no? Pero, te digo, pero el resto callados, 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 callados. Cuando les pregunto, todo claro, sí, profesor, no hay ningún problema, esto y el otro y por acá, ¿correcto? Entonces, por si acaso, ¿no? Eso es lo que tienen que ver ustedes. Como les vuelvo a repetir, ¿no? Yo no les voy a regalar notas, las notas se las ganan ustedes. Si yo veo que un alumno se esfuerza, está ahí, dándole, ¿no? Pero por algo motivo de repente está fallando, pero está. Entonces, ¿cómo yo no lo puedo apoyar dándole más trabajos o dándole oportunidades? Pero aquel que, disculpen la palabra, le llega, no hace, no interviene, se queda callado, ¿no? No ingresa a clase, llega tarde. Entonces, ¿cómo puedo decirle, profesor, apóyame? ¿Con qué ganas o criterio yo les puedo brindar? ¿No? Y aquel que se esfuerza, imagínense, una final sacan la misma nota que va a decir, profesor, y él no entraba, ¿por qué tiene mejor nota que yo o tiene igual nota que yo? A pesar de que yo estaba siempre, llegaba temprano y un montón de cosas. Ojo. Y eso siempre lo critican ustedes. ¿Y por qué él o por qué ella tiene notas y ella no ingresaba? ¿Sí o no? Yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado. O sea, no de ustedes, ¿no? Pero igualito, todos los años o todos los semestres es lo mismo. Por eso conmigo no hay contemplaciones. Y yo simplemente quiero raciocinio, quiero opiniones, ¿no? Que ustedes intervengan. Eso yo les dije de un inicio. Yo valoro más las intervenciones. Aunque sea escriban, sí, no, pero ni eso siquiera. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí vienen los grandes problemas, ¿correcto? Ahí vienen. Y justo llega mi alumno estrella, Malik. Me faltaba Malik. Malik, ¿has hecho el trabajo? No. Buenas noches ante todo. Malik. Malik está en computadora, así que no hay problema, no estás en celular. Malik, Malik. Malik a la una. Malik, si no puedes hablar, escribe. Por ejemplo, Camila tenía problemas, ¿no? No, ya días ya no, ya era hasta hoy día. Ya por si acaso, a todos los estoy calificando de la misma forma, por si acaso. Por ejemplo, Camila tuvo problemas con su comunicación y solucionó el problema, por ejemplo, ¿no? También igualito pasó con Anderson. Anderson tenía problemas con su comunicación y lo solucionaron. ¿Cierto? ¿Ya? Tengan, por favor, toda esta situación. Listo. Ahora sí, entonces yo paso a hacer lo mío. ¿Ya? Voy a exponer lo que me corresponde el día de hoy. Compartir. Listo. Díganme ustedes, ¿se ve mi pantalla? Sí, bro. Listo. ¿Se escucha mi voz claro? La diapositiva, obviamente, ¿no? ¿Cómo está mi voz? ¿Se escucha claro o entrecortado?
También, se escucha bien. Correcto. Listo. Hoy día vamos a ver una metodología que es el proceso unificado rational, lo que es el RUT. Ya es un proceso unificado. Una metodología que es la que estamos utilizando nosotros, que nos permite poder analizar, diseñar, desarrollar software de acuerdo a criterios ya establecidos, ¿no? Esta es una metodología. En algunos autores dicen que es una metodología tradicional, otros autores dicen que es una metodología ágil y también hay otros que dicen que es una híbrida, ¿no? Entre tradicional y ágil, ¿correcto? Entonces nosotros vamos a ver esta metodología sin necesidad de estar viendo a dónde pertenece, que eso lo vamos a ver ya el siguiente semestre. Creo que nos toca metodologías del desarrollo de software, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver múltiples metodologías, ahí sí vamos a ver las metodologías tradicionales, después vamos a ver las metodologías ágiles, cuántas hay y qué significa cada una de ellas, ¿no? Como parte teórica, y al final van a ver o realizarán un proyecto sobre algo que han establecido, haciendo, pues, ¿no? Todos estos procesos, todas estas actividades que se realizan constantemente. Planificar y evaluar proyectos, ¿no? Acá tengo un ratito, me ha quedado la pantalla, ahora sí, se me había quedado la pantalla pegada, ahora sí. Cuando nosotros hablamos de planificar y evaluar proyectos, ojo aquí, por favor, me gustaría que tomen bastante atención, agarren su cuadernito o su blog y empiecen ustedes a escribir algunos conceptos o teorías que yo pueda brindar, porque esto es parte de lo que ustedes van a realizar, no solamente hoy día, sino siempre, ¿no? Si es que van a trabajar en cualquier tipo de especialidad, administración, contabilidad, educación, ¿no? Medicina. Todo tiene que ver mucho con lo que son los proyectos. Inclusive ustedes mismos, ¿no? Los proyectos de vida que puedan tener, los planes, plazos que ustedes mismos establecen o que le establecen a ustedes, ¿no? Necesito que realices esto en determinado tiempo. ¿Vas a poder hacerlo? Entonces, ustedes comienzan a evaluar y van a decir, sí lo podré hacer, no lo podré hacer, porque cada uno de ustedes conoce la capacidad que tienen, ¿no? Que cada uno de ustedes tiene, valga la redundancia. Necesito que me realicen tal cosa. Correcto, esto lo hago en 4 días. No, necesito en 2. No, no puedo. Ah, buscaré otro. Bueno, hazlo, ¿no? Es así, porque cada uno de ustedes conoce, sabe realmente cómo puedo cumplir con los plazos. Estaré dentro de lo presupuestado. Cuando ustedes realizan determinado tipo de labor, implica tiempo. Mali, ¿en qué trabajas? Disculpa la curiosidad. ¿Trabajas? Estoy caminando, no estoy leyendo. A ver, ¿en qué trabajas, Malik? Si se puede saber, ¿no? Si no se puede saber, no, de repente trabajas en seguridad del Estado y cachuelos. Ajá, cachuelos puede ser robos y esas cosas. Ya, listo, no hay problema. Inés, Inés, Profesor, ¿me escucha? ¿Me sí, te escucha? escucho. Ah, ya, en el seguro. Ya tengo, ¿dónde? Profesor, ¿En qué seguro? en el Revalidate. ¿Perdón? En el Revalidate. Uy, mira, tengo que operar, ya tengo bala. Profesor, Tengo yo que no sé operar. cositas. Está bien, pero tienes conocido, ¿no? Ah, muy difícil. Ah, Hay administrativa, es muy difícil, profesor. Lo que ya, pasa es listo. que el hospital se divide en 3 sectores
y a veces el área administrativa está muy alejada de todo y es Ya, muy listo. pequeñita. Ujú. Ya, entonces tú debes ser de función, entonces. Ya, listo, no hay problema. Ya, mejor, Mali, instalaciones eléctricas luminarias, te voy a necesitar, ¿ah? Tengo que me hagas unas trampas por ahí. No te preocupes que te voy a pagar normal, no voy a canjearlo con las notas, por si acaso. Mira, y está siendo grabado como para que después no digan, ah, profe", ya, por si acaso. A ver, Mali, a ti cuando te llaman, correcto, cuando te dicen, señor Mali, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas, necesito que me hagas estas instalaciones dentro de mi hogar o dentro de mi empresa o dentro de este centro comercial, ¿correcto? Entonces, tú generas un presupuesto y ese presupuesto, entre comillas, te dice, y me colocas las fechas, el tiempo que tú vas a realizar. Entonces, en realidad, lo que tú haces es un pequeño proyecto en las cuales, ¿no? Tú colocas y le dices, mira, ve, yo necesito, para poder instalarte, hacer todas las instalaciones eléctricas, entonces empiezas tú a subdividir. Primero, las instalaciones, el cableado, no sé cómo le llaman eso de pasar los cables por un lado para otro, ¿no? Y después conectar los aparatitos, probar las luces, colocar, digamos, las cajas, esas térmicas y no sé, ¿no? Todo esto vas a necesitar, entonces tú vas a empezar a presupuestar porque vas a colocar necesito 5 tomacorrientes, una caja térmica, te necesito los térmicos, cada una de estas cuestiones de no sé cuántos amperios, voy a necesitar cinta aislante, o sea, todo lo empiezas a presupuestar, ¿no? Y además vas a colocar las fechas, porque te van a pedir tiempo, en qué tiempo lo vas a realizar. No es cuestión de, sí, sí lo hago, ¿no? Te vas a demorar 1 año, 2 años, porque supuestamente ellos lo están necesitando para algo. Entonces, y todas estas cosas que uno realiza, ¿no? Debe conocer, debe saber, ¿no? No, si lo hago en un día. A veces uno se bota, no, si es facilísimo. Y a veces sin necesidad de ir al sitio, estamos presupuestando y estamos colocando, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes errores. Es como, usted le dice, oye, necesito que me instalen o mi máquina, te dice el mismo cliente, ¿no? Mi máquina tiene virus y necesito que lo formatees y le vuelvas a instalar todos los programas porque no está aprendiendo, se para reiniciando la máquina. Ah, ya. Y tú creíste en lo que te dijo el cliente. ¿Cuánto me cobras? Ya te voy a cobrar 50 soles porque tú eres mi pata. Listo. Te llevan la máquina y en realidad no se reinicia, formateas, instalas, le entregas los programas, pero sigue reiniciando. Oye, la máquina sigue mal. No, pero tú me dijiste, ahí viene el gran problema, pero tú me dijiste, pero ustedes aceptaron ese reto. Entonces, no es cuestión, uno tiene que hacer primero una evaluación. Es igual que el médico, ¿no? El médico dice, ¿cuáles son tus síntomas? ¿Qué es lo que tienes? Déjame ocultarte, vamos a ver. Tose, abre la boca, respira, ¿no? Entonces te empieza a chequear y de acuerdo a él te manda a sacar unos análisis. Entonces, son estas cositas lo que uno necesita para poder realizar un proyecto. No realiza las cosas bien, ese técnico es malo, ese es cabecero, ¿no? El cliente queda insatisfecho. ¿Cuál es la mejor propaganda, hemos dicho? Son tus propios clientes. Tú puedes generar un marketing digital, personalizado, ¿no? Pero el tipo de servicio que tú brindas es malo. El mismo cliente va a decir, no, cuando te pregunto, oye, no, ese patita es malo, olvídate, dice, no, no funciona bien. Te hace las cosas, pero no. Ese pata cobra caro, pero hace las cosas muy bien. No te puedes quejar en nada. Te cuesta, pero las cosas también hizo, ¿no? Entonces, esas son unas cositas que ustedes tienen que ver. Entonces, las metodologías pueden ser de ayuda, ¿no? Por si acaso, que necesitamos, si podemos usarlas correctamente. Ya están establecidas, ¿no? Las metodologías, como he dicho, son métodos, son propuestas, es cosas que ya están establecidas, ya están hechas. Y lo único que hacemos nosotros es adaptarlos a nuestras necesidades. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos desarrollando.
realizar un proyecto. Ya nosotros sabemos, si han llevado investigación o están llevando investigación, saben ustedes muy bien cuáles son los procesos o los pasos que deben seguir ustedes para poder realizar, los que están en la universidad también, ¿no? ¿Han realizado ustedes proyectos? ¿No? Metodología. ¿Qué es una metodología? A ver, ¿qué es una metodología? No, ya lo hice. La metodología nos provee de una dirección a seguir para la correcta aplicación de los elementos. Ojo, no es el concepto de metodología, ¿no? Sino que simplemente nos está guiando qué vendría a ser la metodología, ¿no? Nos proveen de una dirección a seguir para la correcta aplicación de estos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Los procedimientos, las técnicas, las herramientas que puedo utilizar y los documentos. ¿Correcto? Entonces, cuando yo quiero utilizar una metodología, debo conocer todos estos elementos. Ahora tenemos distintos tipos de metodología. Tenemos una metodología tradicional que impone una disciplina de trabajo sobre el proceso de desarrollo del software. Planifica todo el trabajo a realizar y luego comienza el ciclo de desarrollo. Entonces, en esta metodología tradicional, ya estoy hablando, por eso les hablaba de los tipos de metodologías que existían, ¿no? Aquí lo que hace, ¿no? Es la disciplina del trabajo. O sea, yo primero tengo que planificar todo. Si no he planificado, no puedo desarrollar. Esta es el parte de la metodología tradicional, ¿no? Yo debo realizar todos los elementos o debo documentar todos los elementos que voy a hacer paso por paso. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Quién lo va a hacer o quién lo va a realizar desde el punto de vista de rol? De repente no hablamos de persona. ¿Y cuál es el importe y la cantidad de días, horas que se va a tomar para poder realizar esto? A esto se le conoce más o menos con el diagrama de Gantt, ¿no? O si han utilizado el Project de Office, ¿correcto? Me permite generar mis actividades donde voy a poner costos y voy a empezar a colocar todas estas actividades que me permiten a mí tener un conocimiento de que si realmente estoy trabajando o no estoy trabajando correctamente. A mí me dicen, debo realizar dentro de mis actividades análisis de requerimientos, por ejemplo, ¿no? O ingeniería de requerimientos. Mi primer objetivo. ¿Qué elementos debo utilizar o qué actividades debo utilizar para cumplir mi objetivo? Reunirme con el equipo ¿no? Con mi equipo de trabajo. Correcto. ¿Cuándo me voy a dar? El 1 de julio, de 8 a 1 de la tarde. ¿Cuánto me cuesta reunirme con este equipo? Porque cada uno de ustedes va a dar su tiempo. ¿Cuánto me cuesta esta reunión? ¿Cuáles son los materiales que voy a utilizar para esta reunión? ¿Cuáles son los puntos que voy a tratar en esta reunión? Si estamos de 8 a 1 de la tarde, llegan a las 9, 9:30. Por ejemplo, estoy perdiendo tiempo. Y como comenzamos a las 10 de la mañana, porque no llegaba, ¿no? Parecía la noche, ¿correcto? Y nos pasamos hasta las 3 y 4 de la tarde. Pero dentro de mi actividad tengo un resumen de esta reunión y yo lo tenía planificado de 1:30 hasta las 4 de la tarde. ¿Qué ha sucedido? Como yo me excedí en la reunión porque obviamente no se cumplieron los parámetros, ¿qué va a suceder? Voy a cumplir con el resumen que yo debo realizar porque va a estar fuera de la hora. Entonces, eso implica un costo.
¿no? Y estos costos, obviamente, lo que hace es encarecer el proyecto. Y esa es una de las cosas que utiliza la metodología tradicional, que debe planificar primeramente todo el trabajo que se va a realizar. Y una vez que está planificado, está aprobado, recién se comienza a desarrollar, a ejecutar las cosas, ¿no? Entonces, y de repente, ahí, en esta metodología tradicional, es su caballito de batalla, ¿no? Porque estos proyectos demoran un montón, porque debemos seguir todo este procedimiento, ¿no? Todos estos procesos que nosotros mismos nos hemos establecido. De ahí tenemos una metodología ágil, ¿no? Son la justa medida, just in time, para los que estudian administración, deben haber escuchado eso, sea negocios internacionales también, ¿ya? Son la justa medida entre ningún proceso y demasiado proceso, proporcionando simplemente suficiente proceso para que el esfuerzo valga la pena. ¿Qué significa esto? Que voy a utilizar los recursos necesarios para poder realizar tal cosa. Yo necesito trabajar 3, necesito trabajar 1, utilizo 1. Pero, entre comillas, cuando yo planifico, digo, esto tiene que ser en un promedio de 8 o 7. Pero si lo hago en 3, me está sobrando tiempo, me está sobrando dinero, entonces no está planificado. ¿Correcto? Entonces, la metodología ágil, perdón, lo que hace es solamente utilizar lo que necesito en ese momento, ¿no? Necesito trabajarlo en 2 horas, lo hago en 2 horas. Me excedí en 7 horas, lamentablemente, lo hago en 7 horas, no hay ningún problema. Pero no utilizo o nada de esfuerzo o mucho esfuerzo. Solamente utilizo lo que voy a utilizar. Mis recursos están establecidos a base de eso. Ahora, los ágiles más conocidos, acá estamos hablando ya de algunos, ¿no? El XP, programación extrema, el Crystal de Codebook, el Code, ¿no? El Open Code, el código abierto. Después tenemos desarrollo de software aplicado, tenemos el Scrum, que es el más común, el FDD, desarrollado, manejado por rasgos, el método de desarrollo de sistema dinámico y la metodología RUP, en este caso lo trata como una metodología ágil, ¿no? Uno de los más utilizados, como le digo, es el Scrum, ¿no? Es muy interesante, ¿correcto? Es una metodología, pero normalmente una metodología ágil, simplemente para aclararles a ustedes, en el desarrollo del software, se trabaja casi con personas que tengan experiencia, que ya tengan experiencia en desarrollo, en análisis, para hacerlo mucho más rápido. Novatos que recién ingresan, de alguna u otra manera entorpecen, porque así es la palabra, entorpecen el buen desarrollo. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene que empezar a enseñar, ¿no? Y la metodología ágil no es para eso. Para eso les dicen, vayan primero a la tradicional, aprendan, y después que vengan, vienen ustedes y aquí les vamos a guiar y les vamos a decir qué es lo que deben realizar directamente, ¿no? Pero es muy interesante, ¿eh? Ya en el siguiente semestre lo vamos a ver, lo vamos a trabajar y van a ver que usted, y no solamente para esto, porque el Scrum no solamente se trabaja para la parte informática, o sea, todo lo que tenga que ver con proyectos de desarrollo, no de software, porque puede ser para implementar un negocio, puede ser para inventar un proceso continuo, un proceso de negocio. El Scrum es muy buena onda para eso, de verdad. ¿Cómo les podría decir? Se establece claramente para este tipo de desarrollo. Todo lo que tienen sus proyectos que quieren realizar, negocio, yo les recomiendo que vean el Scrum, ¿no? O tomen ya de ahorita el Scrum y van a ver que en realidad es muy bueno para este tipo de proyectos. Vamos a ver ahora el RUP, la metodología RUP, ¿no? Esta característica del RUP, ¿sí? Es guiado y manejado por casos de uso, lo que nosotros venimos trabajando, ¿no? Por eso normalmente UML se basa bastante en RUP, ¿no? O RUP se basa en UML, para ser más exacto.
centrado en la arquitectura, lo que estamos viendo ahorita, todo lo que es la arquitectura, metodología, es iterativo e incremental. Eso significa que yo puedo redundar en lo mismo, pero a la vez voy incrementando, voy creciendo en lo que yo voy realizando, ¿no? Más que todo en el desarrollo del software, cuando vamos trabajando, cuando vamos planificando, todas esas cosas. ¿Qué más tenemos? Después vamos a ver uno a uno. Desarrollo basado en componentes, ¿correcto? Vamos a trabajar en módulos, cómo poder desarrollar estos módulos, ¿no? Y cómo lo vamos al final a compilar y a ensamblar, ¿no? Que es lo más importante dentro de un software. Utilización de UML y es un proceso integrado. Su principal propuesta, ¿no? El modelo tradicional es en cascada. Primero vemos el requerimiento, después vemos el análisis y el diseño, después vemos la construcción y después vemos la prueba, ¿correcto? Pero aquí en la metodología tradicional vemos todo, o sea, de todo. Yo necesito hacer, por ejemplo, este sistema de clínica, ¿no? Cuando hago el requerimiento, cuando hago ¿no? Cuando empiezo a trabajar con los requerimientos, hago de todo lo que me están pidiendo. No lo hago de parte por parte, lo hago de todo en general. Hago las entrevistas de todo lo que están haciendo y me toma un montón de tiempo. Debo documentar, porque la metodología tradicional se basa en la documentación. Todo tiene que estar documentado. De ahí viene la parte de análisis y diseño. Empiezo también a trabajar. Miren los extras. Tenemos que empezar a desarrollar uno por uno. Por cada caso de uso. Ojo, por cada caso de uso que encontremos. O sea, por cada requerimiento que nosotros encontremos, que son como cerca de 25, miren, solamente en un pequeño trabajito que hemos visto, hemos encontrado cerca de 14, 15, creo, casos de uso. Y cada uno de ellos tiene sus propios hechos, sus propias especificaciones, y todo se tiene que documentar, porque es el modelo tradicional. Y es el modelo que usted, como tanto en ingeniería de sistemas, ingeniería informática, desarrollo de software, todos pasan por esa etapa, porque todos necesitan conocer antes de llegar a la metodología, porque la metodología ágil se basa ya en la experiencia de la persona, ¿no? Ya no vas a hacer mucho requerimiento porque ya sabes cómo puede ser, cómo funciona, entre otras cosas. Y ahí viene el modelo RUM, que es el modelo iterativo e incremental, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo voy a descompongo el proyecto que yo tengo en partes y me aboco directamente, o todo mi esfuerzo, el esfuerzo del grupo de trabajo, lo veremos en Scrum, ¿no? Se aboca a un determinado, vamos a ponerle módulo, ¿no? Un grupo se encarga del análisis, ya ni siquiera análisis, ¿no? Porque lo hacen rápidamente, ¿correcto? Van al desarrollo, van al modelado rápidamente y se empieza a trabajar y lo vamos soltando. Una vez que hemos soltado uno para que lo pruebe el usuario, vamos comenzando con el siguiente grupo, ¿no? Con el siguiente módulo. Y empezamos a desarrollar requerimientos, diagramamos, ¿no? Diseñamos, empezamos a codificar y liberamos. Pero de repente en el primer módulo ha habido algunas fallas, algunas alteraciones, entonces simplemente volvemos a iterar, volvemos a regresar para revisar nuevamente y hacer las modificaciones del caso. Si hay que incrementar, incrementamos, modificamos, borramos y vamos trabajando de esa forma, ¿no? Por eso que nos dice que es iterativo y es incremental, porque voy incrementando. Cada vez que yo itero, voy a incrementar el valor que va a tener este módulo, ¿ya? Por si acaso. Entonces, esa es una de las formas cuando se le llama iterativo e incremental. ¿Qué fases tiene RUB? RUB tiene 4 fases. Fase inicial, elaboración, construcción y transición. Dentro de la fase inicial tenemos varios tipos de disciplinas. Dentro de ellos tenemos los flujos de procesos y los flujos de soporte, ¿no? Entonces, dentro de la fase inicial, normalmente
predomina el modelo del negocio. Empezamos a modelar el negocio, lo que hemos visto como parte inicial, ¿no? Primero vemos el negocio y después vemos el sistema. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos comprender, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué hace cada parte? ¿Correcto? Entonces, una vez que yo entiendo o realizo este modelado, ya entendí, ¿correcto? Ya entendí. Entonces viene la segunda parte que es encontrar los requerimientos, ¿no? ¿Y cuáles son estos requerimientos? Prácticamente son las actividades que se realizaban desde el punto de vista del negocio, pero que ahora el sistema ya se convierte en pequeños casos de uso, que lo hemos visto, que ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Ya pasamos a la etapa de requerimientos para convertir nuestro análisis y diseño en nuestro modelado ahora del sistema. Empezamos a modelar nuestro sistema con nuestro análisis y diseño. Y a continuación viene la implementación, es decir, viene la codificación. Empezamos a desarrollar el software, ¿no? Empezamos a producir, como dicen en algunos casos. Entra la etapa de producción. De ahí viene el control de calidad, ¿no? Que nos permite saber si realmente lo que estamos haciendo está bien o mal. Nuestras famosas pruebas unitarias, lo que llamamos pruebas unitarias, eso ya lo veremos en el siguiente semestre en programación distribuida, ¿no? De ahí tenemos la puesta en marcha, es decir, que se empieza ya a ejecutar este software a nivel de usuario. De ahí viene la gestión de cambios y configuración, ¿no? O sea, empiezo a ver qué cambios pueda tener esto en el futuro, cómo va a ser implementado dentro de los sitios en los cuales se va a trabajar. Viene la gestión de proyectos, la parte que siempre voy a tener, estar mirando si realmente se están cumpliendo los tiempos o no se están cumpliendo los tiempos, si el presupuesto está dentro, ¿no?, de lo establecido, no me estoy excediendo, se está cumpliendo y si realmente se está excediendo el presupuesto, por algún motivo, porque no podemos contemplar, de repente subió el dólar, se incrementó una guerra por ahí, ustedes saben muy bien, ¿no? Son factores que ya escapan al manejo, ¿no? El medio ambiente siempre va a influenciar, pero no tampoco de una manera de medida. Y si usted de medida, entonces eso ya escapa al manejo de usted. Y después viene su medio ambiente, o sea, el entorno. Si se va a trabajar, si los equipos donde se van a trabajar están implementados o no, si es que van a continuar o no desarrollando. Pero cada uno tiene su fase. Por ejemplo, ¿no? El modelo de negocio tiene su punto más fuerte en la fase inicial. Al tener mi modelo de negocio, obviamente también voy a tener mi parte primordial en los requerimientos. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿no? El pico más alto está aquí, ¿correcto? En la modelación del negocio. Y de ahí va bajando. ¿Por qué no? O sea, también en la parte de elaboración puedo seguir modelando. O sea, eso no significa que lo hago en una sola fase. Puedo hacerlo en varias fases. Por eso es que tenemos las iteraciones, ¿correcto? 1, 2, ¿no? Ahora, si ustedes ven los requerimientos, el requerimiento a la parte primordial está después, pero puedo ir trabajando paralelamente, ¿no? Voy a ir trabajando una parte y esa parte, por ejemplo, lo voy trabajando por acá. Entonces ya tengo. Al tener ya algunos requerimientos, ojo, ya puedo empezar también a hacer análisis y diseño. Ojo. Y de repente por aquí ya también en la fase inicial puedo ir implementando, ¿no? Una implementación, un desarrollo rápido que yo puedo utilizar. El famoso login, ¿no? ¿Necesito hacer un estudio para un login? No, ¿correcto? Pero ya voy adelantando esta fase. Ojo, puedo también ir desarrollando mis formularios, ¿no? Los prototipos que voy realizando, entonces también están establecidos en ese lugar. Al desarrollar estos software puedo tener control de calidad, sí, porque el control de calidad no necesariamente es sobre software, también es sobre el modelado del negocio, sobre los requerimientos, sobre el análisis.
Puesta en marcha, difícil porque no hay nada, todavía no hemos hecho ninguna prueba, ¿no? Prueba interna, no hemos hecho nada de estas cosas. Pero cada uno de estos tiene su propia fase. El modelo de el negocio y los requerimientos están mayormente en la fase inicial. En análisis y diseño, prácticamente terminando la fase inicial hasta la mitad de la elaboración. Y la implementación prácticamente el punto está en la etapa de construcción, pero es que también puedo comenzarlo desde antes. Control de calidad, prácticamente casi a las finales de la construcción voy a comenzar a realizar mis pruebas unitarias para que realmente ver si es que funciona o no funciona el sistema. Y la puesta en marcha también empieza a funcionar casi al final de la construcción y en la transición, ¿no? Que es, digamos, llevar esta documentación, perdón, este software al lugar donde se va a desarrollar. Y la gestión de cambios de configuración, que sí es constante dentro de la elaboración hasta la transición. La gestión de proyectos que en todo momento debe estar funcionando, porque eso me permite saber si estamos bien dentro de nuestros tiempos o dentro de nuestro presupuesto. Y el entorno prácticamente siempre a las finales de cada fase, que es en el momento que se van a hacer las instalaciones, configuraciones, los equipos y todas estas cositas que se ven dentro de esta fase. Tenemos el inicio, alcance del proyecto, ¿no? Aquí prácticamente es todo, qué documentos se van a utilizar. Por ejemplo, tenemos el inicio, los alcances del proyecto, las expectativas iniciales y especifica su funcionalidad. Documento de visión. Después entramos a la parte de elaboración. Especifica, ¿no? Especifica los requerimientos. Generan módulos de UML y analizan los riesgos técnicos, ¿no? Si es factible o no es factible, ¿no? Después tenemos productos, modelos de arquitectura, debemos trabajar los prototipos, de ahí en la fase de producción, de construcción, implementa la arquitectura, es decir, empezamos a desarrollar esta arquitectura, la generación de códigos y la verificación de la calidad, ¿no? Que nos permitan a nosotros ver de lo que estamos construyendo realmente se está cumpliendo con lo requerido, ¿no? Y acá tenemos un producto en versión beta. ¿Qué significa un producto en versión beta? O sea, es un producto en prueba, ¿no? Que yo lo puedo soltar a los usuarios para que lo vayan probando, pero realmente la información que va quedando no va a servir, ¿no? Simplemente es para prueba y ver que realmente todas las especificaciones, requerimientos que han sido establecidos se estén cumpliendo, ¿no? Que de repente por ahí existan los controles del caso, ¿ya? Entonces, una de las cuestiones importantes dentro de esta parte de este beta, ¿no? Para todos los que son asiduos usuarios, ¿no? De los sistemas operativos, de los programas que salen a versiones betas, es casualmente para ver, ¿no? Para que todo el mundo lo pruebe y vean si realmente funciona como lo está en lo planificado, ¿no? Ver que no hay errores, que no se cuelgue, que el usuario pueda utilizar en los campos de texto, pueda colocar números, en los campos de números pueda colocar texto, en los campos enteros coloque decimales, ¿no? Y que el sistema se encargue de buscar la forma cómo poder controlar todas estas cosas, todos los errores, ¿no? Y por último, tenemos la parte de la transición o la fase de transición, que se utiliza la prueba del sistema, se distribuye el material, ¿correcto? Es decir, se instala en los lugares que debe utilizarse, de repente en un servidor y de ahí en algunos terminales, ¿no? En algunos clientes. Configuración de la web para que puedan utilizar, la configuración de la base de datos para que permitan el acceso a determinados tipos de usuarios, etcétera, ¿no? Y obviamente la parte final que es el manual de usuario. ¿Qué es el manual del usuario? El manual del usuario es un pequeño libro, vamos a decirle así, o manual para que valga la redundancia, donde se especifica el uso del sistema, donde se coloca en cada pantalla, se especifica cada campo y qué tipo de información va a ir en cada uno de los campos,
¿no? ¿Qué pasa cuando le pones aceptar? ¿Qué pasa cuando le pones borrar? ¿Qué pasa cuando no? Los reportes que se va a emitir, dónde se encuentran ubicados y todo eso. RUT define 4 elementos. Ojo. Uno de ellos son los roles, que ya hemos visto nosotros, comportamiento y responsabilidades de uno o un grupo de individuos, conjunto de actividades, es un rol. ¿Quiénes, no? ¿Quién? Los analistas, los desarrolladores, los gestores, el apoyo, especialistas en pruebas, otro. Después, ¿qué tenemos? Actividades, ¿no? Unidad de trabajo que realiza un rol, crea o actualiza algún producto. ¿Cómo? Análisis de caso de uso, diseño de caso. De ahí tenemos producto, pequeña información que es usado, ¿no? A ver, está puesto de acá. Durante el proceso, ¿qué? Con documentos, con modelos, con casos de uso. ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo? Entonces, aquí tenemos nuevamente nuestro flujo de trabajo, el esfuerzo que se necesita por actividades, ¿no? ¿Ya? Entonces, normalmente, ¿se dan cuenta? ¿No? La cantidad de esfuerzo que vamos utilizando en un determinado momento, ¿no? Prácticamente, la parte del análisis, ¿no? Del requerimiento, perdón, del modelado, la parte principal, ojo, análisis y diseño, miren, acá tenemos todo lo que es requerimientos, prácticamente en la parte inicial, la construcción, ¿no? O la codificación, en qué momento va más, las pruebas, miren nuestras pruebas, donde se emite más prácticamente al final, ¿no? ¿Correcto? Y después tenemos nuestro diseño, ¿correcto? Entonces todo, ¿no? Ventaja de utilizar RUC. ¿Cuáles son las ventajas, no? Los usuarios están involucrados, necesariamente, ¿no? Acá los usuarios tienen que ser partícipes de todas estas situaciones. Existe una evolución continua, funciona bien en proyectos grandes y promueve la reusabilidad, que siempre he dicho, ¿no? Esta parte que necesitamos, acuérdense, la función, ¿se acuerdan la función edad? ¿Correcto? Y también estamos viendo en la reusabilidad de los casos de uso, ¿no? En cada paquete, por ejemplo, ¿no? De otros casos de uso lo hemos visto, hemos podido tantear la duplicidad de casos de uso porque lo utilizo tanto en un paquete como en otra estructura. Entonces lo que hago es, para no estar creando paquetes constantemente, o casos de uso, perdón, constantemente, entonces lo que hago es reutilizar, ¿no? Cada uno de ellos para evitar así la redundancia de los datos. Acuérdense que ingeniería de software, mientras más líneas de código tiene, se va a sobrevalorizar el software. Y obviamente va a utilizar muchos más recursos. Cuando menos línea de código tienes, un software está bien estructurado, tiene un costo promedio y obviamente la funcionalidad es muy buena y con menos recursos de los, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? La disminución de riesgo es compleja. Eso significa, ¿no? Que de todas maneras, yo decir de que este proyecto va a funcionar o no, tiene, digamos, serias desventajas, porque yo no puedo prever qué cosa es lo que pueda suceder. Por eso es que normalmente tenemos nuestro análisis de riesgos al inicio. Nos dicen, sí, hay que realizarlo, nos aprueban el proyecto, hay que realizarlo, utilizamos metodologías perfectas. Se van a invertir, vamos a necesitar 3 servidores y 16 equipos. No hay problema, está aprobado y al final no se cuentan para poder, o cosas que están vienen en una situación incómoda, ¿correcto? Porque como ellos van a estar inmersos dentro del proyecto, entonces nosotros vamos de alguna u otra manera
vamos a exigirle a él su tiempo, ¿correcto? Su conocimiento para el desarrollo de esto, ¿no? Vamos a estar pidiendo información constantemente y él a su criterio va a dar algunos conceptos, algunas ideas que se pueden trabajar, ¿no? Y nuestro cliente debe ser capaz de entender y describir algo del producto. Sabemos que tenemos clientes y clientes, ¿no? De repente, sin ánimo de ofender, yo me voy a un mercadito y dentro del mercadito una persona que trabaja, ¿no? Con venta de verduras, por cosas del destino se vuelve mayorista y necesita ya sistematizar, pero la persona no conoce nada de proyectos. Ellos, por cosas del destino, empezaron a vender, a vender, a vender y fueron creciendo, creciendo, creciendo y obviamente no han tenido estudios de universitarios ni técnicos, ¿no? Sino que las circunstancias le dieron eso. Entonces nosotros a estos clientes, si no conocen, ¿no? Entonces, ¿cómo me pueden entender y describir algo que no conocen? Y los colocamos en una situación incómoda, ¿correcto? Conclusiones. A ver, principales prácticas del RUT. Hay una visión del documento, existe una lista de riesgos, los casos de uso y las pruebas. Son de interacciones incrementales, tienen que haber entregables y tiene que existir control de cambio. ¿Qué es un entregable? Ojo, aquí es donde no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez los famosos entregables, ¿no? Para todos los que ya trabajan en desarrollo de software, van trabajando, ¿no? Nosotros, normalmente cuando uno empieza a desarrollar software, no pueden trabajar directamente todo, ¿no? Siempre van trabajando por pequeños módulos y estos módulos al final pueden ser ensamblados o recopilados. Entonces, cada uno de estas entregas que uno realiza, por ejemplo, voy a realizar el módulo de clientes, acá, ¿correcto? ¿Cuándo das el primer entregable? El primer entregable lo hago en 20 días, el segundo en 30, el tercero en 45 y el cuarto en 60 días. Perfecto. Entonces entrego el primer módulo, por eso se conoce entregable, ¿no? El segundo módulo, que una vez que se instale, automáticamente se acopla al primero y no voy a tener ningún tipo de problema, ¿no? Y así normalmente se va a trabajar. Las metodologías nos dan la posibilidad de hacer mejor los sistemas, ¿ya? Eso sí, pónganse claros. El adoptar metodologías en una organización no es un proceso fácil y requiere de ayuda externa. También esto es muy, muy importante, ¿no? Dependiendo del tipo de organización, adaptar. Perdón, a ver qué me dice. Ya. ¿Qué cosa es un entregable? Entregable, digamos, yo necesito desarrollar un software, ¿correcto? Yo necesito desarrollar un software, pero este software yo lo divido en partes para poder trabajarlo. Y entonces yo empiezo a desarrollar mi módulo y estos módulos, lo que yo hago, lo hago por separado, ¿no? Entonces, tengo que hacer un módulo, por ejemplo, de facturación. Ajá. Para poder facturar, entonces voy a tener mi módulo de clientes, mi módulo de almacenes, ¿no? Mi módulo, por ejemplo, de venta, ¿correcto? Y un módulo de reportes. Vamos a trabajarlo de esa forma. Entonces, esto lo divido en 4. Entonces, me dicen, oye, ¿cómo vas a hacer el trabajo? Lo voy a hacer en 4 partes y vas a tener 4 entregables. Estos entregables yo agarro y voy desarrollándolos separadamente. Primero hago mi módulo de clientes y lo entrego. Ya ejecutado, hice el desarrollo, mi formulario, lo compilé y se lo entrego. Empieza a trabajar tus clientes. Y ellos empiezan a cargar los clientes con la estructura de datos y todo lo que tienen. Viene la segunda parte. Tengo mi módulo de almacenes, ¿no? Entonces, igualito empiezo a desarrollar, empiezo a ejecutar porque necesito cargarlo. Bueno, yo no cargo los productos, los cargan los usuarios, ¿no? Pero empiezo a desarrollar carga de productos, ingreso de productos, almacenamiento, inventario, ¿no? Cardex y todas esas cosas. Entonces, ejecuto o genero toda mi codificación, bla, bla, listo. Y le doy mi segundo entregable. Este entregable, obviamente,
se debe acoplar a lo que es cliente. No necesariamente. Ya viene la parte de ventas, dentro de ventas, ¿no? Obviamente que trabaja con clientes y trabaja con almacenes, se empieza a desarrollar, ¿no? Y cada vez que vendo empiezo a disminuir los productos del almacén, entonces voy teniendo un inventario y cargas a la orden, ¿correcto? A la orden no es a la orden de los chavos, ¿ah? Entonces, ya lo voy entregando y por último tengo mi módulo de reportes, de las cuales voy a empezar también a diseñar la forma como voy a emitir los reportes que la empresa o la organización me vaya a pedir. Entonces voy entregando y cuando una vez están estos 4 módulos, se tienen que acoplar perfectamente y no vaya a tener ningún tipo de error, ¿no? A eso se refiere con los entregables, mi estimado Anos. O sea, más que todo es dividir, ¿no? Yo divido la información o lo que yo quiero entregar, ¿no? Entonces, igualito, por ejemplo, Malik me dice, ¿no? Yo necesito que acabo de construir mi casa y necesito que haga las instalaciones eléctricas. Perfecto. Mira, yo te voy a hacer el primer entregable va a ser la sala. El segundo entregable van a ser los dormitorios. El tercer entregable van a ser, digamos, la cocina y el cuarto, la parte externa. Ajá. Y cada módulo que él realice es un entregable. Entonces, yo no, antes del primer entregable, yo no le puedo decir, oye, y la cocina, un momentito, está fuera de fecha, porque primero hemos dicho que te voy a entregar esto. Ya después se le llaman entregable. ¿Sí? Bueno, también hay prácticas que son aplicables a cualquier tipo de proyecto que uno quiera emprender, ¿no? Y una de las cosas importantes, para romper paradigmas hay que tener la mente abierta. ¿Alguien me puede decir que es un paradigma sin necesidad de googlear? A ver, ¿quién me dice qué cosa es un paradigma? Se quiere ganar su nota ahorita. Pero yo sé que si lo que escriben, yo lo voy a saber si lo han googleado o no. A ver, ¿qué es un paradigma? Una concepción o suposición. A ver, no importa, así sean con cosas eléctricas, no hay ningún problema. Claro, no, las dos respuestas están bien, ¿correcto? Por si acaso, ¿no? Las dos respuestas están bien, ¿no? Es un concepto sobre que sería de algo, ¿no? Y son cosas ya establecidas. Pues si yo un paradigma, existe paradigma de programación, ¿no? Digamos que son como métodos establecidos y yo debo seguir esa línea, ¿correcto? Pero para romper paradigmas debemos tener la mente abierta, o sea, también podemos cambiar estas cosas. Nosotros, esto se tiene que hacer así porque así dice el libro. No sé si ustedes lo habrán escuchado una vez. Sí, pero yo puedo innovar. La innovación, ¿a qué se refiere la innovación? No necesariamente innovar es crear, ¿no? Innovar es sobre algo que ya existe, modificarlo. Y obviamente para mejorar, pues, ¿no? Pero nadie lo había contemplado y lo estoy haciendo. O sea, no significa que he creado algo nuevo, porque yo ya prácticamente utilizo o sigo utilizando el 80, el 90% de lo que ya ha sido creado, pero yo modifico o implemento el 10%. Entonces, eso significa que estoy innovando, ¿no? Entonces, no, es que no lo puedes cambiar, déjalo así porque así dicen que debe ser. ¿Qué somos nosotros para cambiar lo que ya está hecho? Muchas veces, no sé si ustedes habrán escuchado eso, yo lo he escuchado, ¿no? Siempre lo he visto y existían esos famosos antiguos, ¿no? La gente antigua, normalmente ellos no cambian. No les gusta cambiar también porque ya es que tienen a veces tantos años. A mí, por ejemplo, Inés, de repente, dentro del punto de vista administrativo, ¿no? Digo yo, de repente, porque he tenido la oportunidad de trabajar en muchas empresas financieras, tanto del Estado
gubernamentales y privadas, ¿no? Y siempre las personas antiguas son las que te dicen, no, déjalo así nomás porque así está establecido, no lo cambies. Así le gusta al jefe, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, hay cosas, hay paradigmas que se tienen que romper. Y para romper este paradigma debemos ser ingeniosos, tener la mente abierta, ¿no? No cerrarnos en algo y decir, no, es que no, ya está establecido, tú no modifiques, déjalo así. Pero de repente lo que yo estoy haciendo lo está mejorando. No, pero esto ya está establecido, se han dicho ellos que lo hagan, así que no te preocupes. No, sí, dime. Sí, profesor, tiene razón. Por ejemplo, yo en el trabajo, cuando trato de cambiar o actualizar quizás algo que no me pueda favorecer a mí en el tema de hacer algo que sea más productivo, más rápido, ellos tienen una política de que, no, 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 déjalo así porque así siempre lo hemos hecho. Y no te dan la opción de que tú quizás puedas mejorarlo o puedas, eso te va a ayudar a ti a que tú puedas hacerlo de otra forma, pero más rápido, ¿no? Acortando quizás procesos. Eso es lo malo Ah, de ellos. así es, ¿no? A eso se le llama la optimización de procesos, ¿correcto? Entonces, esa es una mejora continua. Y la mejora continua se tiene que establecer. Pero, ¿qué sucede cuando, o sea, no somos de mente abierta, ¿no? ¿Para qué? Me vas a confundir. Si yo te, como les ponía el ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo de que venía un pedido y A se lo pasaba a B, B a C, C se lo daba A y A se lo pasaba a D y D se lo pasaba a C nuevamente? Entonces se dan cuenta, o sea, es que ya está así. Y yo cambiarle ese ritmo, así sea para mejorar, no quieren hacerlo. Porque para ellos todo cambio, significa volver a entender nuevamente todo. Ya están tan sistematizados, o mejor, sistematizados no, mecanizados, porque la idea es estar mecanizados. Se han mecanizado de tal punto que ya parecen robotitos, ¿no? Son robotitos, o sea, esto, yo camino, son hormiguitas, va por ahí, me voy por acá, regreso y ahí voy dando vuelta, 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 vuelta y listo, no hay poder. Entonces, una metodología me permite mejorar todas estas cosas, ¿no? Por eso nos dice, las metodologías nos dan la posibilidad de hacer mejoras de los sistemas. Y ojo, lo que realizan ahí, a ver un momentito, por favor, parece que se me... ¿Cómo está mi volumen? ¿Está bien? Porque yo veo acá que se me ha ido. ¿Sí se escucha bien, profesor? Ya, listo, perfecto. Entonces, ¿no? Ese es lo que cambia, ¿no? Nuestras mejoras continuas. Nosotros debemos estar acostumbrados a estar mejorando. Y no solamente a nivel empresarial, nosotros a nuestro mismo criterio. O sea, utilícenlo. Por eso les digo, nosotros también somos un sistema. Nosotros tenemos nuestros propios proyectos. ¿Sí o no? Yo quiero sacar un 20, pero para 20 tengo que estudiar. Perfecto. Pero para estudiar, ¿qué debo hacer? Debo dedicar 2 horas diarias a estudiar. Es que vengo cansado del trabajo. Tengo que salir con mi enamorada, tengo que salir con mi enamorado. No tengo que atender a mi esposo o tengo que atender a mi esposa, ahí están mis hijos. Pero lamentablemente también tenemos que aprender a distribuir nuestro tiempo. Somos un proyecto y debemos nosotros empezar a separar. No, es que el sábado mi enamorada o mi enamoró o mi novio o mi novia me han dicho que tengo que salir a divertirme, ¿no? Entonces, pero es el único momento que tengo para estudiar, pero no, voy a estudiar porque me lo merezco. Es que no te lo mereces cuando tengas la nota, cuando ya hayas entregado el trabajo y tengas tu vacación. Para eso se denominan vacaciones, ¿no? El resto, imagínense dentro de su trabajo, si ustedes no cumplen lo que se les ha encomendado o por los cuales se les está remunerando, lo primero que hacen es simplemente lo suspenden, le llaman la atención, lo suspenden y al final lo despiden, ¿no? Entonces todo esto también tiene esta situación, ¿ya? Por si acaso. Listo. Preguntas hasta acá, por favor. Ahora todo el mundo se queda callado. A ver, preguntas. Dime, Inés.
No, nada, profesor, se quedó con la manito levantada. Uy, uy. A ver, buena pregunta. Es que tú todavía no estás familiarizado en lo que es una metodología ágil. Y yo les dije, la metodología ágil, ¿para quiénes son? Tú ya tienes experiencia, ya eres un experto programador, ¿no? ¿Está bien o no está bien? Mi respuesta. Ajá, ¿correcto? Y yo les dije, claro, Scrum, pero el problema del Scrum es que tienen que ser personas con experiencia en lo que están realizando, ¿no? Listo. A ver, otra pregunta. Muy bien, no, pero está bien, Anderson. La pregunta está muy bien planteada. Lo que pasa es que de repente no llegaste a escuchar esa partecita, ¿no? Otra pregunta, por favor. Me parece interesante, ¿eh? De verdad. Por ejemplo, este tipo de preguntas, mira, por eso es que yo le decía antes, ¿no? Solamente son unos cuantos los que están ahí dando vuelta y vuelta haciendo las preguntas. El resto, calladito, no interviene, solamente espera un momento. Ahora me ha gustado la intervención de Inés, bacán Inés, que me interviene también, porque se comparte parte del proceso de lo que estamos realizando, ¿no? Nosotros estamos realizando estas cosas. Entonces, un buen estudio, Inés, un buen estudio, por ejemplo, como proyecto de fin de ciclo, de repente, ¿no? Es tu mejora continua, tu mejora sobre los procesos que tú estás implementando. Por ejemplo, digo yo, porque van a presentar un proyecto al final, ¿no? No necesariamente tiene que ser sobre un software, puede ser sobre una metodología o sobre un proceso continuo, por un proceso que están realizando, porque yo le dije bien claro que a ustedes lo pueden llamar no solamente para desarrollar un software, lo pueden llamar para poder mejorar procesos que puedan existir. Y ahorita Inés tiene esos procesos. Entonces, tú puedes elaborar cómo funciona ahorita realmente este proceso y después puedes hacer cómo mejorarías este proceso, ¿no? Y cuáles serían las nuevas alternativas que tú darías para que se puedan solucionar. Hace tus dos diagramas, cómo funciona y cómo debería funcionar, ¿no? Entonces, ahí es un proyecto interesantísimo, ¿de verdad? Sin necesidad de llegar al software. Ojo, claro que nuestra idea es que llegamos al software, ¿no? Pero si tú lo manejas de esa forma, mejor todavía porque te permite hacer los entendimientos, ¿no? Y eso para mí también es válido, ¿no? Muchas veces me llaman a mí para mejorar procesos, bacán, procesos administrativos, ¿no? ¿Dónde está se me perdió ya la doctora? Solamente entra dos y de ahí se quita, claro, tiene clases con la universidad y eso también ya pasa en la voz, ¿eh? Siempre se me pierde, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Listo, ¿ya? Entonces, pasamos lista, por favor.